¿Qué tal a todos? Bienvenidos a este webinar. Vamos a estar trabajando con estas actualizaciones. Me gustaría que nos fueran poniendo aquí en el chat desde dónde nos están viendo para tener referencia de ustedes. Gracias por estar conectados. Gracias. La Jaraba nos dice que está desde Colombia. Bienvenidos. Gracias, Marco, desde El Salvador. Saludos hasta allá. Bienvenidos. Bianca del Estado de México, Brenda desde Montemorelos, Martín desde el Estado de México, gracias. Desde Abomex, desde Sabinas, Coahuila, saludos, bienvenidos. Qué bueno que están con nosotros. Macarena desde Chile, gracias, bienvenidos. Kimi desde Toluca, desde Tlanepantla. Fernanda, gracias por estar aquí con nosotros. Pues estamos festejando nuestros 25 años. Evelyn desde Guatemala, bienvenida. Bienvenidos a este webinar. Como habrán visto, y bueno, les hemos platicado un poco, hemos cumplido 25 años de estar participando con las empresas en alimentos aquí en México y también con otras partes eh, de América Latina. Así es que, pues, bienvenidos a este webinar. Vamos a trabajar con lo que serían las actualizaciones y bueno, también un poco presentarles lo que hay con las nuevas normas, con los cambios, sobre todo también lo que viene, cuándo entran en vigor, cuándo empezarían a desarrollarse estas nuevas normas y sobre todo también ayudarles a prepararse para las nuevas normas, para los cambios y las actualizaciones que tenemos en vista próxima, ¿no? Entonces eso es algo importante para tenerlo en cuenta y que bueno, pues vamos a estar viendo eso. Y al final tenemos también una sesión de preguntas y respuestas para que tengan sus dudas, para que las vayan ya eh, preparando, vayan pensando cuáles son las dudas que, que tienen, cuáles son las más comunes. Y bueno, pues nosotros somos SIC Alimentos, como les mencionábamos, tenemos 25 años trabajando aquí en México y en otras partes también del mundo. Hemos certificado a más de 60 empresas en México, más de 10,000 profesionales se han capacitado con nosotros y bueno, trabajamos con diferentes normas. Es un trabajo que ha sido a lo largo de muchos años y que sobre todo nos ha tocado ver la transición de muchas de estas normas que no existían o algunas ya estaban un poco ya establecidas, pero bueno, estaban todavía un poco verdes, por así decirlo. Y nos ha tocado ver esta evolución de las normas. Entonces entendemos un poco cómo son estos cambios, cómo viene toda la transformación y todos estos ajustes que hemos desarrollado, ¿no? Y que esto nos ha logrado ver, ¿no? Que todos los sistemas tienen ya una cierta información y que estos van transformándose conforme pasa el tiempo, ¿no? Se tienen que ir actualizando, se van llegando a puntos donde necesitan cumplir con ciertas características y entonces eso hace que necesitemos estar teniendo un acceso mucho más importante y las actualizaciones pues son fundamentales, sobre todo si ustedes tienen sistemas de gestión ya certificado, pues para saber cuándo lo tienen. Si aún no lo tienen y si aún tienen dudas de cuál sistema es el que mejor les conviene, también les va a funcionar mucho este webinar porque vamos a platicar también
de un panorama general de las normativas que existen, ¿no? Entonces, bienvenidos a este webinar. Mi nombre es Esteban Díaz, soy director de operaciones de SICA Alimentos. Estoy en la industria de alimentos desde 1997 y desde hace 25 años he asesorado empresas de la industria de alimentos. Soy consultor en la ley de regulación de alimentos para México, para Estados Unidos. Soy también miembro asesor de la EFSA. He trabajado también en la parte de códex y la parte normativa. Soy conferencista de distintos foros, tanto gubernamentales, académicos como profesionales. Y bueno, también fundamos el Instituto de Consultores para todas las personas o todas las empresas que están desarrollando y dan servicio también para la industria de alimentos, ¿no? Que es una parte también importante para las actividades y el desarrollo que se tienen en los diferentes sistemas. Lo que pasa ahora, o una de las condiciones que ustedes podrán pensar por qué tenemos tantos cambios, en este año probablemente tengamos los cambios de las 4 principales normas de GFSI. ¿Y por qué pasa esto o por qué sucede o por qué estamos viviendo estos cambios? Si han estado con nosotros en otros webinars, también hemos visto que la transformación y las actualizaciones de las diferentes normas se hacen a partir de modificaciones y cambios y actualizaciones que se van haciendo conforme pasa el tiempo. Hasta hace 25 años no teníamos todavía normas de gestión de inocuidad. Aparecieron por ahí en el 2005, cuando aparece la norma ISO 22000, y después pues empiezan a aparecer otras normas que empiezan a copiar este mismo esquema, ¿no? Tener un sistema de inocuidad con un sistema de gestión. Estas actividades pues van haciendo y van generando que se vaya desarrollando normativas mucho más robustas, enfocadas más a programas de prerequisitos, a la parte documental, a la parte de tener también unas políticas, unos objetivos que son importantes para el desarrollo y las acciones que tenemos en estos procesos. Entonces, las normas han ido evolucionando, no tienen una vigencia más allá de probablemente no más de 4 años. Entonces esto es un proceso que se va haciendo paulatino, ¿no? Tenemos normas que aparecieron, por ejemplo, en el 2020, en el 2024 tuvimos una nueva norma y ahorita es 2026 y tenemos una nueva versión. Entonces son normas que tienen una vida muy corta. ¿Esto en qué afecta a la industria? Principalmente, pues que tenemos que estar haciendo actualizaciones cada vez que hay un cambio, cada vez que existe un proceso, una nueva normativa y vienen apareciendo estos cambios. Entonces, en este entorno y en estas condiciones nuevas de los procesos y de las normativas, tenemos un nuevo ciclo normativo, que es el que arranca prácticamente en este año con casi todas las normas. Probablemente todas las normas inicien o arranquen con una nueva versión en este mismo año. Una parte importante es la de cultura de inocuidad, donde todas las normas ya exigen o requieren que se tenga ya implementada un programa de cultura de inocuidad. Hasta hace unos meses se buscaba o se pretendía que tuvieran desarrollado o que empezaran a establecer un programa de cultura, el cual pues la verdad es que no estaba bien implementado. Muchas empresas apenas lo estaban esbozando, había algunas actividades que permitían tener un poco del desarrollo, a lo mejor presentabas una encuesta y era más que suficiente y pasabas, digamos, ese punto a la auditoría. Lo que se busca ahora es que estos esquemas ya estén desarrollándose, ya se estén implementando, ya tengas un programa de cultura, ya tengas objetivos para ese programa de cultura. Entonces, esto ya está pasando hoy mismo con muchas auditorías. Entonces, lo que buscan los esquemas, lo que buscan los sistemas es reforzar más esta parte de la cultura. Sí es importante también señalar que muchas veces las propias normas solamente nos dicen, pues tienes que implementar cultura, pero no nos hablan tampoco a detalle que tenemos que hacer o que tenemos que cumplir para tener un programa de cultura de forma adecuada. Eso ya queda como con mucha libertad para poderlo hacer y entonces, bueno, tenemos estos esquemas ya
ya desarrollados, ¿no? Entonces, por eso es una parte importante. También tiene mucho que ver la parte de la trazabilidad. La trazabilidad pues, nos va a dar una mayor profundidad en la cadena de suministro. No, digamos, prácticamente todos los sistemas, todas las organizaciones, de alguna forma tenemos cierta trazabilidad. Ahora va a ser un punto que también se va a estar recalcando mucho en estas nuevas versiones, esa parte de calidad, de trazabilidad. Probablemente tenemos ahí algún ejercicio de trazabilidad, hacemos algún proceso, algún ejercicio, pero es importante también identificar claramente los proveedores, lo que trabajamos con los proveedores para que entonces esto vaya desarrollándose de una forma mucho más adecuada, mucho más completa. Entonces, eso es lo que pasa en, en estos esquemas. Y finalmente, algo que también ya ha empezado a aparecer en muchas normas, en muchos esquemas, es esta parte de la sostenibilidad, donde ya muchas organizaciones han trabajado, han desarrollado algunos esquemas. Lo que me pasa a veces con muchos clientes es que tienen ya algunos programas, ¿no? Tienen algunos programas enfocados a reducir los contaminantes, reducir las emisiones, pero que no están bajo un marco claro. Digo, salvo los que tengan alguna normativa ya específica de enfocada a la parte ambiental, ¿no? Como una ISO 14000. Entonces, si no la tienen o no la han implementado, entonces muchas veces de estos esfuerzos están separados y están, digamos, desperdigados. A lo mejor tienen focos ahorradores, tienen a lo mejor baños que utilizan menos agua, a lo mejor tienen paneles solares, ¿no? Pero son esfuerzos que la propia organización ha desarrollado y que no están establecidos en un programa. Entonces ahora necesitamos trabajar más en desarrollar y unificar esa información para que también esto sea importante para el proceso, ¿no? Entonces esa es una parte importante. Y algo que también tiene mucho que ver es que está cambiando también la perspectiva. No solamente es vamos a actualizar los documentos, que a lo mejor muchos de ustedes van a preguntar qué tengo que ponerle, qué más tengo que adicionarle al procedimiento. Aparte de eso es también la forma en la cual van a auditar muchas de estas empresas de certificación, cómo van a estar auditando, la forma en la cual van a estar observando ciertos puntos, darles mayor importancia a ciertos puntos y a ciertas actividades, y esto va haciendo que se vaya generando algo que trate de aportar un poco más de valor, ¿no? Encontrar un procedimiento y un sistema que sea eficaz, pero que también sea auditable, ¿no? Y esté bajo ese mismo esquema. Entonces, esa es la tendencia, es un poco lo que está apareciendo, ¿no? Básicamente en todos los esquemas, ¿no? Desde dónde están. Y es algo que se vuelve importante para el proceso y el desarrollo, ¿no? Entonces, es un esquema que va avanzando, o son varios esquemas que están modificándose y se están actualizando por las propias necesidades del el esquema. ¿Qué otra cosa tenemos también por la cual entramos a este ciclo? Primero, que también la norma ISO 9001 se está modificando. Tenemos ya una nueva versión que está por salir. Esta nueva norma va a modificar también otras normativas como la ISO 22000, probablemente. También tenemos, recordando que el año pasado se publicaron las nuevas normas de programas de prerequisitos de la ISO 22002, que ahora es, bueno, es 22002-100 más las normas específicas de cada área. Entonces tenemos esos esquemas que ya se están actualizando y esto va a hacer que cambien o se modifiquen estas normas. El caso específico de FSC es que se modificó principalmente por los nuevos programas de prerequisitos, que son ajustes y bueno, también ya tuvimos por ahí un webinar donde platicamos sobre estos ajustes y estos cambios, donde se habla sobre, o hablamos más a detalle sobre estos esquemas, ¿no? Entonces también pueden buscar ese webinar y verlo, ¿no? Si tienen alguna duda o quieren ahondar un poco más en ese punto, ¿no? En ese esquema. Entonces eso es la parte, digamos, importante y que también viene hacia las modificaciones. Entonces vamos es una parte importante. Ahora, también es importante
entender un poco de dónde vienen esos cambios, de dónde vienen las normas, para que también podamos entender un poco más el porqué de ciertos requisitos, el porqué de ciertos requerimientos. Es una parte, digamos, eh, importante dentro del desarrollo y de lo que buscamos sobre todo con las diferentes actividades. Una de las características es que tenemos el esquema GFSI. Este fue un foro que se fundó en el año 2000, está en Bruselas, en Bélgica, está bajo la ley de ese país. Y bueno, algo importante es que GFSI no emite certificaciones. Es una organización que estandariza los diferentes estándares y evalúa, ¿no?, diferentes requerimientos como BRC, como el caso de, de FCC, IFS, SQF, ¿no?, bajo un principio, ¿no?, que es estas normativas sean equivalentes entre sí, sean normas que estén dentro del mismo esquema, ¿no?, y poderlo hacer, ¿no? Eso es una parte importante. Se fundó en el año 2000, está fundada por la parte de Consumer Goods Forum. Lo que busca es tratar de simplificar mucho la equivalencia entre las diferentes normas. En ese momento existía la norma BRC, existía la norma IFS, existía por ahí algunas normas consolidadas que se utilizaban como referencias, pero no eran normas de gestión, no eran normas con un formato establecido, auditable formalmente, ¿no? O sea, sí se podían auditar, pero no había un esquema certificable, ¿no? Entonces eran auditorías de cumplimiento y bueno, era lo que existía hasta ese momento. Entonces, en el 2001 publica su primer borrador para establecer los requisitos de unificarse y se unen 4 esquemas, ¿no? Entre ellos la EFSIS, BRC y el HACCP alemán. En el caso de IFS y BRC se convierten en fundadores de este mismo esquema. Es importante, que ahorita lo platicaremos, pero tanto IFS como BRC son muy parecidos, son muy similares en los esquemas, y porque también son competencia, ¿no? Entonces, BRC está desarrollado básicamente en el Reino Unido y IFS está desarrollado en Europa, ¿no? En la parte territorial del resto de Europa. Entonces siempre ha tenido por ahí una cierta competencia y por lo tanto son muy similares, son muy parecidos en este caso, ¿no? Entonces es algo importante para tenerlo. En el 2006, SGF obtiene el reconocimiento de GFSI, es el primer organismo o el primer esquema que obtiene este reconocimiento, que es el estándar australiano, ¿no? Y lo que finalmente hace este estándar es adoptarse a través de una plataforma digital, ¿no? En el 2007 entra como parte de los miembros de GFSI, entra Tesco, entra Walmart, entra Carrefour, Metro, Royal y otros autoservicios que son, digamos, que están en muchas partes del mundo, ¿no? Y entonces estos, al formar parte del esquema o de la dirección de GFSI, pues eso permite que estas empresas, que son las principales compradoras de alimentos a nivel mundial, tengan y reconozcan a los esquemas de GFSI, ¿no? Eso le da un posicionamiento pues mucho más importante a GFSI sobre estas condiciones, ¿no? Entonces esa es una parte importante. Del 2008 al 2010 se lanza ya lo que sería FCC 22000, ¿no?, como la primer esquema de este tipo, ¿no?, que se va desarrollando. Y bueno, finalmente se tiene ya el esquema a partir del 2024, pues se presentó el último requerimiento, que es el cual estamos ahorita viviendo, ¿no?, donde todas las normas, todos los esquemas se están actualizando hacia estos mismos requerimientos que ya establece, en este caso, GFSI, ¿no? Y por eso tenemos las actualizaciones y los cambios. Bien, vamos a empezar a platicar un poco sobre las normas.
Les recuerdo que vamos a tener una sesión de preguntas. Al finalizar tendremos un momento para hacerlo. Y bueno, los que se queden tendremos por ahí un regalo para ustedes, para que puedan eh, tener una participación y un arreglo para las actividades que ustedes quieren hacer, ¿no? Y actualizarlo. Tenemos por ahí eh, un regalo para todos ustedes por quedarse y participar con nosotros. De todas maneras, las dudas que tengan las vamos a ir viendo y las vamos a ir trabajando. El caso de BRC, pues es una norma que se desarrolla principalmente a través de lo que sería el British Retail Consortium, que es la asociación que abarca a todos los autoservicios de Reino Unido. Entonces, la mayor parte de los autoservicios del Reino Unido vienen de ese mismo esquema, están dentro de este mismo esquema, ¿no? Entonces, es una parte importante dentro del proceso. Hoy en día, digamos, tiene distintos esquemas que ya ha ido separando, ¿no? Para empaques, para almacenamiento, para distribución, productos de consumo, ¿no? Tiene ya diferentes normas. Eso lo que hace es que, bueno, se pueda enfocar más hacia los mismos programas, hacia los mismos requerimientos, pero con esquemas más puntuales, ¿no? Esa es como la parte importante de lo que se ha desarrollado. La principal fortaleza que tiene es que, bueno, pues están dentro del mercado de Europa, sobre todo en los autoservicios que tienen su origen en el Reino Unido, ¿no? Entonces eso es una parte importante a considerar, que si un organismo o un autoservicio tiene su base en el Reino Unido, probablemente va a aceptar o va a reconocer más la norma de BRC. Eh, es importante que en muchos aspectos, por ejemplo, empresas que quieren vender a Canadá o quieren vender a la India o en otras regiones que tuvieron o tienen un origen un poco con la parte del Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, eh, estos organismos lo más probable que pidan o que soliciten es el caso de tener una norma de BRC, ¿no? De acuerdo a los requisitos que se tienen, y es lo que se ha ido estableciendo, porque es finalmente, como su origen es del Reino Unido, de la Gran Bretaña y de los otros países que conforman el Reino Unido, muchos de estos están dentro del el British Retail Consortium, y entonces eso es lo que maneja de alguna forma y establecen como obligatorio el caso de tener la norma BRC, ¿no? Entonces esa es la parte importante. De acuerdo a los sitios, de acuerdo a la información de BRC, tienen aproximadamente 24.500 sitios certificados bajo este esquema, ¿no? Y es una parte importante. Hoy en día, que es lo que veremos un poquito más adelante, se está trabajando en la nueva versión de BRC. También algo que es importante señalar es que BRC siempre ha sido una de las normas que va llevando la pauta. Entonces, cada vez que BRC hace un cambio, se actualiza y muchas veces todas las demás normas empiezan a hacer cambios y empiezan a hacer ajustes. Hoy tenemos ya normas que se publicaron, como el caso de SQF, como el caso de FCC 22000, pero que probablemente cuando surja la nueva versión, que tendría que ser, se espera que sea en este año de BRC, porque ya se publicó un borrador, ese borrador ya recibió comentarios, entonces debe de estar en un proceso de algunos meses que esto se pueda generar y tener la información en poco tiempo de esta nueva versión. Y eso probablemente haga que tengamos nuevas normas, ¿no? Pero eso es importante destacarlo y señalarlo, que tendríamos ese mismo esquema. El caso de FCC se originó en el año 2009, obtuvo el reconocimiento de GFCI en el 2010. La versión vigente, que está actual, es la versión 6,
y que ya a partir de mayo de este año se publicó la versión 7. Ahorita platicaremos un poco sobre las nuevas versiones, ¿no? Que es lo que vamos a estar platicando, pero un poco es tener el aspecto de estas condiciones. FCC está en los Países Bajos, tiene diferentes también algunos esquemas que tiene alcances. Una de las características es que FCC tiene una misma norma y aplica diferentes programas de prerequisitos para cada tipo de actividades. Entonces, hay fabricación de alimentos, hay de empaque, hay de transporte, que cubre más o menos lo mismo que BRC y que algunas otras normas, pero que están bajo el mismo esquema, pero tiene diferentes clasificaciones y así lo van haciendo o van haciendo estas actualizaciones. BRC los tiene separados, ¿no? Que esa es una parte importante también, y que finalmente todos los esquemas o todos los otros aspectos están buscando tener ese mismo esquema de empezar a separar. A lo mejor en un futuro FCC empieza también a sacar normas más puntuales, más específicas para no mezclar todo en la misma canasta, ¿no? Esa es una parte también importante. Es una norma que se basa en la ISO 22000, entonces esa es la base para FCC. En su momento, la única norma que era certificable, pues era la ISO 22000. Cuando aparece FCC como parte de GFCI, pues hace una transición muy fácil para una empresa que tiene la ISO 22000 y tener en ese entonces la FCC 22000, ¿no? Era un paso muy sencillo y por eso muchas empresas se quedaron con FCC, con esa situación, porque fue muy fácil poder migrar de un esquema como la ISO 22000 a un esquema que ya estaba dentro de GFCI, ¿no? Entonces esa es una parte importante dentro de este mismo esquema. De acuerdo a los datos de FCC, tienen más de 36,000 empresas bajo este mismo esquema a nivel mundial, ¿no? Y está enfocada precisamente al desarrollo de estas actividades. La siguiente norma es la de IFC. IFC es un organismo que se desarrolló en este caso en Alemania y Francia, también con un poco de colaboración de algunos miembros de Italia, y que surge un poco por competencia de BRC, ¿no? BRC, pues bueno, Reino Unido e Inglaterra están en una isla, un poco separados de Europa, y entonces en Europa, pues en el resto de Europa, desarrollaron, digamos, una norma similar o una norma que competía un poco contra lo que es BRC. Sus países fundadores, pues es Alemania y Francia, y como les decía también un poco la parte de Italia, también participaron algunos distribuidores italianos en este mismo esquema. Se enfoca mucho en la fabricación de alimentos, ¿no? Existen varios miembros de autoservicios que están dentro de este mismo esquema y bueno, lo que buscan pues es tener también un cierto liderazgo en esa región europea. La versión vigente que tenemos es del 2023 y bueno, fue obligatoria desde 2024. Esta norma aún no tiene noticias de algún cambio o de alguna modificación, ¿no? Pero está, digamos, probablemente a la espera de lo que nos establezca BRC para poder hacer sus cambios. Es un poco esta estrategia que buscan algunas normas y evitar esta competición entre cada una de ellas. IFS tiene un poco menos de empresas certificadas, ¿no? Tiene cerca de 20,000 empresas que tienen este mismo esquema. Si no tiene, digamos, un dato real, digamos, de estos 20,000, por eso es aproximado, pero más o menos es lo que se estima un poco que se pudiera tener, ¿no? De alrededor de ese número de empresas. La siguiente norma es la de SQF.
SQF pues es un organismo que tiene su origen en los Estados Unidos, en el FMI, que es una asociación de autoservicios en los Estados Unidos, y que esto lo que hace es que si los autoservicios de Estados Unidos pues están un poquito más casados con esta norma, ¿no? Entonces, en un inicio se buscaba que las empresas que querían venderle a los autoservicios dentro de los Estados Unidos tuvieran este esquema de SQF, ¿no? Entonces esa es la parte, digamos, importante dentro de este proceso. Eh, Tiene estos esquemas, lo que ha hecho o lo que hizo SQF también en la versión anterior es separar y tener diferente documentación, una documentación general o una documentación básica y que tiene también otros esquemas ya específicos para las diferentes actividades. Versiones anteriores eran muchísimas hojas de norma y tenías que encontrar cuál era la parte que correspondía, ¿no? A las actividades que estaban bajo este mismo esquema. Era un poco complejo. Ahora ya es un poco más, está separada estas actividades, facilita un poco más hacer la información y bueno, ya nos dice, tienes esta actividad, entonces tienes que utilizar el documento A, B y C, ¿no? Entonces son estos tres documentos los que vas a ocupar por el tipo de actividad que tienes, ¿no? Entonces esa es la parte importante. Es uno de los esquemas que están dentro de GFCI que está fuera de Europa, ¿no? El resto de los esquemas que hemos platicado, FSC, BRC y FS, están dentro de Europa y que pues este está del otro lado. Y bueno, también es importante que sí hay una especie de competencia entre todas estas normativas, ¿no? Para captar más empresas. Desde 1994 está disponible esta norma y que bueno, ha ido evolucionando igual y después del 2005 empezaron a migrar un poco a la parte de gestión, ¿no? Entonces es un poco el panorama de estas normas. Si lo pudiéramos más o menos hacer una gráfica de estos datos de las empresas que están certificadas, más o menos quedaría una gráfica separada donde quien tiene un poco más sería en este caso FSC, después seguiría BRS, seguiría después a lo mejor IFS y finalmente SQF, ¿no? Con números, digamos, aproximados, más o menos de la información que pudimos obtener, ¿no? De las propias plataformas de estas normas. Entonces, cada uno más o menos habla sobre estos esquemas, ¿no? Eso es un poco la parte general. Obviamente, estos números van creciendo cada año, ¿no? De acuerdo a la información. No, aunque quisimos investigar, no había datos, por ejemplo, de que empresas tenían un esquema y pasaron a otro, o que empresas tienen dos esquemas o hasta tres esquemas certificados, que existen y que hay. Entonces, bueno, estos datos no quiere decir que sean todas las normas o todos estos los esquemas. Entonces, sí es importante también saber esa parte, pero de forma general es lo que podemos tener, ¿no? En este caso, las normas que tenemos como establecidas y un poco cómo está repartido ahí un poco el mercado. Existen obviamente otras normas que están dentro de GFCI que no tienen tanto peso, porque las principales son estas cuatro. Hay normas que están dentro de GFCI que son específicas para producción primaria, por ejemplo. Entonces, digamos, sí tienen un cierto número de empresas que tienen ese reconocimiento, pero finalmente no están en estos niveles de estas cuatro empresas. ¿Okay? Les recuerdo que tendremos una sesión de preguntas para que las vayan preparando, ¿no? Al finalizar un poco lo que vamos a ir ya viendo ahorita detalle, los cambios y los ajustes en cada una, para que preparen sus preguntas, algunas dudas que tengan sobre la implementación, sobre los ajustes, sobre los cambios, que los podremos ir platicando, ¿no? Entonces esa es la parte importante de este esquema. La norma IFS, pues es la que no se ha modificado, les platicaba, se publicó en abril del 2023
es obligatoria a partir de enero del 2024. Lo que hizo esta última versión pues fue ajustarse con el códex y adaptar, ¿no?, un poco la parte de la ISO 22003, ¿no?, que esto está enfocado a procesos y competencia, e integrarse con los requisitos de GFSI. Entonces, por ejemplo, aquí nos habla de cultura de inocuidad, ¿no?, que en esta última versión pues nos habla sobre objetivos críticos, habla sobre un sistema de puntuación, ¿no?, donde tiene, ¿no?, unas ciertas desviaciones, los reportes. Hay que recordar que, por ejemplo, el caso de IFS maneja lo que son los knockouts, donde son programas que son obligatorios, y si no se tiene ese programa, se pierde la certificación, ¿no? Entonces, eso es una de las partes importantes que también ajustó, ¿no? También habla sobre auditorías no anunciadas. Prácticamente ya todas las normas tenemos algún esquema de auditorías no anunciadas durante el lapso de lo que dura esa certificación. Eh, para algunas, como el caso de BRC o de IFS, pues en un periodo de 3 años tiene que haber una auditoría no anunciada. Eso es de forma obligatoria, ¿no? Entonces eso es importante que se establezca. Hay que hacer una auditoría de forma anual, ¿no? La mayoría se hace, pero bueno, IFS hace hincapié que tiene que haber unas auditorías que pueda estar con diferentes temas o diferentes esquemas, pero enfocándose a la parte principal, ¿no? Que se auditen todos los puntos de la norma en un lapso de 12 meses, ¿no? Esa es una parte eh, importante dentro del proceso. Existe un nuevo knockout que se los mencionaba. Los knockouts son esquemas que, si no se cumplen, se pierde la certificación, se pierde o se cancela la autoría de alguna forma, no se continúa porque es una digamos, una no conformidad crítica para IFS, nada más que le nombraron como knockout, porque finalmente si no se tiene ese esquema o ese procedimiento, entonces pues se pierde, ¿no?, esa auditoría. Nos habla un poco sobre condiciones específicas de uñas postizas, ¿no? Como un factor de riesgo también. Eh, y finalmente también nos habla sobre los capítulos que se reorganizaron, ¿no?, para dar este enfoque de producto y proceso, que es una parte importante, ¿no? Entonces, desde, desde el octubre de 2023 se empiezan a hacer estas auditorías bajo este nuevo esquema. Probablemente, en cuanto tengamos la versión de BRC ya disponible, si no es que ya están trabajando un poco de esta nueva versión, vamos a tener ya una próxima versión o el anuncio de cuándo se va a publicar una nueva versión. A lo mejor no sale este año, a lo mejor sale principios del próximo año y tendremos una nueva versión de IFS. Si me quieren poner ahí en el chat qué norma tienen, qué norma tienen certificada, para también saber un poco sobre ustedes y sobre lo que están eh, trabajando, si lo quieren ir poniendo, a ver qué normas son las que tienen ahí ya implementadas. Ok, Reinaldo dice que tiene SQF. Yo aprovecho para tomar un poco de agua. Ok, Araceli nos pone que SQF, Martín que FCC, Blanca también FCC, Christine nos dice que tienen BRC y GAP, ok. Kimi nos dice que FCC 22000, Viviana FCC y SQF, Arin dice que tiene FCC, Verónica BRC Packaging, muy bien. Macarena BRC, Yesenia FCC, muy bien.
Edith, bueno, Martín, bueno, dice que ellos están acompañando con SQF y FCC. Muy bien. Martín, bienvenido. Edith nos dice que están en FCC. Samsung FCC. Bueno, así está como su nombre, como Samsung, su número de teléfono. Es FCC. La Jaraba, FCC. Gracias. Lupita SQF. Muy bien. Martín nos dice que hay industrias camaroneras en Venezuela que están buscando la certificación de IFS. Sí, es bueno, es una buena norma. También depende mucho a veces el mercado al cual se va a enviar el producto, que eso también nos puede indicar hacia dónde va la norma, ¿no? Si van a venderle a Europa, probablemente requieran tener un esquema reconocido en Europa, ¿no? Esa es la parte, digamos, importante dentro de los procesos y de las actividades, ¿no? Que se van desarrollando, ¿no? Entonces, eso es importante cómo se va generando y se va teniendo esa información. Ok, el caso de BRC está actualmente la versión 9, que se publicó en el 2022 y entró a consulta pública el 10 de enero del 2026. Se cerró los comentarios para el mes de mayo de este mismo año, es decir, hace poquito se cerró la recepción de comentarios. Van a revisarlos y va a haber un proceso. Se estima que podría estarse publicando a partir de agosto, probablemente, el proceso. Hay quienes dicen que puede ser hasta el 2027. Yo creo que sí sale este mismo año y tendremos una nueva versión 10. Los cambios que se están manejando o lo que maneja BRC dentro de estos cambios sería específicamente la parte de integración con los requisitos de GFCI, el cumplimiento legislativo más explícito, ¿no? Ya como un requisito y no como un contexto, que eso lo manejan otros esquemas, como el caso de FSC y la alineación con la nueva ISO 22003-2, ¿no? La parte de suministro global. Hay que entender un poco que venimos de este mismo esquema, donde también aparece una nueva norma, la 22003, ¿no? Que eso también viene a hablarnos un poco sobre este tipo de condiciones que son posteriores a las cuestiones de la pandemia. Después de la pandemia, o bueno, durante la pandemia más bien, tuvimos algunos requisitos y retrasos de mercancías por el desconocimiento un poco de lo que pasaba y de las actividades de control un poco de estas condiciones. Entonces se pudo hacer este esquema de tener una norma que vaya enfocada a esta parte de la distribución. También un paréntesis, vamos a tener disponible posterior este webinar. Si tuvieron por ahí algo que no vieron, lo estamos grabando y bueno, se va a publicar después, ¿no? Para que eso también lo tengan en cuenta y si por ahí pierden alguna parte, lo puedan retomar más adelante, ¿no? Si se salieron o tuvieron por ahí algún detalle, eso lo pueden revisar más adelante. Entonces, bueno, el caso de BRC es importante, se los he mencionado, es quien lleva la pauta generalmente de las normas. Aparece BRC y después vienen las modificaciones. No quiero decir que, por ejemplo, el caso de SQF o el caso de FCC, que ya tenemos normas nuevas, tengan que modificarse, aunque ha pasado históricamente. Por ahí si recuerdan, cuando apareció la versión 4 de FCC, apareció publicada en enero, me parece. BRC salió en mayo y para agosto teníamos la versión 4.1. La versión 4 nunca entró en vigor porque tuvo que actualizarse por las modificaciones de BRC. Entonces, eso también es importante considerar que, bueno, hemos tenido algunos cambios, vienen algunos ajustes, pero hay que estar pendientes de lo que va a publicar BRC y que a partir de eso podemos también considerar que probablemente algunas normas tengan que hacer esas modificaciones. Entonces, a lo mejor la versión de SQF o la versión de FCC
tengan que modificarse o tengan que actualizarse, ¿no? Eso también puede ser que suceda en un futuro no muy lejano y que probablemente, pues, en vez de entrar en vigor en 2027, entren a lo mejor hasta 2028. Eso es un poco lo que ha pasado antes, solamente se los paso para que lo tengan eh, en cuenta, ¿no? Entonces, antes de que hagamos los cambios, tenemos que ir considerando que, pues, por lo menos hay que empezar a hacerlos y, bueno, después probablemente tengamos que hacer otros cambios u otros ajustes, ¿no? Eso probablemente venga después, ¿no? Entonces, esa parte es importante. ¿Qué maneja ahora el caso de la nueva versión? Digamos aquí anticipándonos un poco a lo que sale, de lo que hemos visto, de lo que está desarrollándose, pues es un poco un plan formal de desarrollo para acciones medibles para el cambio cultural. Se los mencionaba yo un poco, es parte de lo que hoy en día están pidiendo los auditores, tener una acción medible, tener un objetivo que sea medible sobre cultura de inocuidad. O sea, no solamente estamos haciendo campañas o estamos haciendo la feria de la inocuidad o estamos haciendo capacitación de lavado de manos, ¿no? Sino que más bien esto que estamos haciendo, enfocarlo, ponerle un objetivo y a partir de eso, pues entonces tener también una medición de cómo vamos cumpliendo con esos objetivos, cómo podríamos estar midiendo o evaluando objetivos de calidad u objetivos de inocuidad, ¿no? Esa es una parte eh, importante. Una nueva sección, la 9.1, donde el plan HACCP viene separado o integrado para algunos productos en la comercialización, ¿no? Sobre todo la parte de recepción, almacén y despacho. Cuando no es, digamos, un proceso como tal, viene esta separación, ¿no? De hacer un HACCP específicamente para estos productos, que es básicamente compra y venta, ¿no? Entonces, no hay una transformación, no hay un cambio, no hay un reempaque, entonces llevaría, digamos, un esquema distinto, ¿no? Que eso es importante conocerlo. Hablábamos también de la parte de la legislación, ¿no? Se requería cumplimiento normativo de las regulaciones, de las leyes, y aquí, bueno, pues nos habla también de identificar y cumplir con la legislación relevante al mercado destino. Lo enfatiza un poco más, ¿no? Para que esto sea más claro, sobre todo porque pasa y sucede con muchas organizaciones que sí están conscientes que van a mandar un producto fuera, lo van a mandar a otros países, pero no conocen bien la regulación del país destino y muchas veces se apoyan o se refieren a lo que el propio comprador les pide, ¿no? Entonces el comprador me pide a lo mejor tener cierto etiquetado, ciertos requisitos, cierto uso de a lo mejor de aditivos o colorantes, pero que la empresa no está basándose en conocer la regulación, simplemente en lo que le está pidiendo eh, el propio cliente. Entonces, esto tiene que modificarse y tenemos que conocer la regulación, ¿no? Eso es importante establecer. Hace mayor énfasis también BRC en este borrador que se presentó en enero, mayor énfasis en la evaluación de vulnerabilidades documentadas y también un plan de mitigación que sea verificable. Hace un poquito más de hincapié. Finalmente, los esquemas de un programa de food fraud, pues implica así hacer un análisis de vulnerabilidades, revisar y establecer un plan y finalmente una estrategia de mitigación. Aquí BRC va o está buscando ser un poco más, ir un poco más a detalle sobre cómo se hace esta actividad o estas acciones, ¿no? Entonces, eso es importante. También establece unas competencias para el auditor de forma general para tener mayor capacidad en la propia verificación. Algo importante que maneja BRC es que, por ejemplo, un auditor de una empresa de certificación debe tener las competencias no solamente en el conocimiento de la norma o conocimientos básicos de la parte de alimentos, sino que debe de conocer la industria o el tipo de actividades que se realizan, ya sea por que tenga alguna especialidad o bien haya trabajado en ese sector.
Es decir, si hay una empresa que fabrica harinas, por ejemplo, no puede venir un auditor que tenga experiencia en pescados congelados. O al revés, o sea, no puede ir un auditor con experiencia en harinas a ir a auditar una empresa que maneja pescado congelado. Entonces, BRC tiene muy claro eso y eso permite que el auditor entienda más el proceso, no sea un auditor genérico, ¿no? Que tenga pues conocimientos generales, pero que no tenga más un detalle más en la especialización. Eso sí hace una diferencia porque el auditor entiende más el proceso, está más familiarizado con los términos y es una auditoría en teoría un poco más fácil y accesible para el propio auditor, ¿no? Eso también es importante y entonces puede ponerle detalle o fijarse en conceptos o en ideas que él ya conoce, ¿no? En la parte de los procesos. Bueno, y bueno, también el proceso también de esta norma lo que hace es, como mencionamos, mayor énfasis en cultura de inocuidad, también en el monitoreo ambiental, que es una parte importante, que siempre hay muchas dudas por ahí de la parte del monitoreo ambiental, y también sobre el control en sitio, ¿no? Por ahí le estaremos, hemos desarrollado por ahí algo, un documento sobre el monitoreo ambiental. Los que lo deseen o lo busquen nos pueden mandar un correo y se los podemos enviar con mucho gusto sobre lo que es un documento sobre el monitoreo ambiental. Si tienen alguna duda, eso lo desarrolló mi socia, la química Marcela Olivares, que desarrolló este documento y lo tenemos disponible para los que lo requieran, ¿no? Entonces nos pueden mandar un correo y les hacemos llegar ese documento. Eh, Finalmente, esta consulta pública se cerró en mayo. Probablemente se trabaje a partir de abril y bueno, tengamos una publicación estimada, en teoría, más o menos entre enero y agosto, aunque yo creo que saldrá en este mismo año. Mi expectativa es que salga en este mismo año, a partir de agosto, tengamos la nueva versión. Realmente el documento ya está muy completo, no se requiere hacer muchos mayores ajustes, salvo algunos comentarios que tengan que tomar en cuenta, pero finalmente lo más probable creo que es que esté este mismo año para que entre en vigor a partir del próximo año. Si se publica probablemente en agosto, septiembre, entre en vigor en septiembre o julio del próximo año, ¿no? Para que también muchas de estas normas pues entren bajo este mismo esquema, ¿no? De ingresar en estas nuevas actualizaciones. El caso de SQF, esta se publicó en el mes de enero de perdón, se publicó en enero del 2026 y va a ser obligatoria a partir de enero del 2027. Este esquema de SQF lo que busca es un cumplimiento con los requisitos de GFSI, ¿no? La simplificación y reducción de la estructura del código, como se los mencionaba, y también incorpora la parte de cultura y mayor capacidad para la parte del sector, ¿no? Es ir separando un poco estas actividades y irlas generando para tenga mayor enfoque. Lo que sí es que busca, por ejemplo, que sea una auditorías basadas en la efectividad, ¿no? A través de un examen más profundo, ¿no? Sobre la acumulación de datos, la información. Tiene ya una actualización sobre la ponderación de los valores, de los datos. Hay que recordar que, por ejemplo, caso de IFS, BRC y SQF, las auditorías tienen un valor, se les asigna una calificación, digamos, al resultado de las auditorías y que dentro de este nuevo esquema modifica o hace algunos cambios en los valores, ¿no? Eso va a hacer que tengamos pues una evaluación con diferentes valores. Se le da mayor peso a algunas actividades que considera que son más importantes y a otras las mantiene, digamos, igual, ¿no? Entonces eso permite hacer una evaluación y al final obtener una certificación, pero que tiene esa certificación un valor, ¿no? Tiene una calificación, ¿no? Esa auditoría, ¿no? Entonces, es algo que es importante.
También nos habla sobre la parte de cultura. Todos los esquemas, lo hemos platicado un poco, se están enfocando más a la parte de la cultura. También viene una parte del el cambio climático, ¿no? Documentos que tienen que ser obligatorios, que se tienen que desarrollar esta documentación, ¿no? También a establecer un poco un esquema de evaluación antes de hacer los cambios, ¿no? Ese esquema se busca que se modifique o se cambie, ¿no? De alguna manera. Habla sobre el monitoreo ambiental, también, ¿no? Un diseño que sea adecuado, basado en riesgos, ¿no? Se establezca esas actividades eh, para que se pueda generar y establecer este esquema, ¿no? Esa es la parte importante, ¿no? Dentro de este proceso. Y también, bueno, tenemos una estructura y un formato de Digital First para plataformas digitales y también tener una navegación amigable. Y bueno, la última es la de FCC 22000. Esta es la versión 7, se publicó en el mes de mayo. Va a haber una transición hasta abril del 2027 y todas las certificaciones se tendrán que hacer a partir del 2028, ¿no? Esa es la parte importante dentro de este proceso. Viene la adopción de esta nueva series de la ISO 22002, guión 100, guión X, todas las demás que se van haciendo, que se publicaron el año pasado. Esa es una de las principales actualizaciones, ¿no? También viene esta actualización con GFCI y también incorpora los objetivos de desarrollo sostenible, que aunque ya los había incorporado, les da un poco más de peso para esta nueva versión. La base de los programas de prerequisitos, que es lo que cambia un poco más en este esquema y es de las normas que probablemente tengamos que hacer más ajustes, que no son tan distintos, ¿no? A lo que ya se tiene, pero hay que hacer condiciones más puntuales en algunos programas. Sí es importante señalar que tenemos una ISO 22100 que va a abarcar o que es la norma general para todas las actividades y después se van a ir complementando con las actividades de la 22002-1, la 22002-4 y así sucesivamente de acuerdo a las actividades que cada organización se tenga. También establece un nuevo sector que es para la parte del retail, donde también hay una ruta formal de certificación y de operaciones que se están llevando a cabo bajo este mismo esquema. Algo importante que cambia es que las personas que van a hacer un análisis de vulnerabilidad para Food Defense y Food Fraud tienen que tener una cierta capacitación en este esquema. Tienen que conocerlo para poder hacer el análisis. Anteriormente esto no era un requisito. Ahora sí es un requisito formal de que las personas encargadas de hacer el análisis tienen que tener una capacitación en Food Defense, una capacitación en Food Fraud, ¿no? Eso es algo que es importante para tomarlo en cuenta dentro de este proceso. Viene también una parte de alérgenos para la parte de pet food. Es importante considerar que también las mascotas tienen ciertas reacciones alérgicas y que bueno, también hay que tomarlas en cuenta para el proceso y las actividades que estamos teniendo. Ya habíamos hablado en la versión 6 un poco sobre la parte de las especificaciones de materia prima. Ahora, en esa nueva versión, dice que estas especificaciones tienen que basarse en la legislación, pero aparte en parámetros microbiológicos, químicos y físicos y bajo una evidencia científica. Tienen que estar fundamentadas en una base científica y no lo que pasa muchas veces que pues es lo que me pidió el cliente y en base a eso hago mis especificaciones, sino más bien tener la información adecuada de este ejercicio, de este ejemplo. La parte de la sostenibilidad no se especifica, o sea, nos habla un poco en la versión 6 que tenemos que tener algo, tenemos que hablar un poco sobre la parte de incluirlos en la parte del contexto y la parte de las partes interesadas, hablar un poco sobre la parte de
el impacto del cambio climático. Y bueno, ahora ya nos habla tener unos requisitos operativos que estén vinculados a los objetivos de sostenibilidad de la ONU, ¿no? Que esa es la parte importante. Igual que lo hemos platicado, viene la parte de cultura, donde hay mayor énfasis en el compromiso, en la dirección, en la comunicación y en la medición de esos objetivos. Tenemos que medir o estar midiendo lo que tenemos como con esas nuevas actividades. La versión 2000, la versión 7 va a entrar a partir de 2027. En abril se tendrán que empezar a hacer ya las auditorías bajo el nuevo esquema, ¿no? Entonces, ese es como se tendrían que ir haciendo las actualizaciones y los cambios. Fundamentalmente, para los que tienen ya una versión anterior, es importante saber que revisar con su empresa certificadora los esquemas y los cambios. Hay algunos casos, como el de FCC, que por el cambio en la versión se hace como una recertificación, ¿no? Por ejemplo, en una auditoría de seguimiento, se hace una especie de recertificación para ajustar hacia el nuevo esquema. Entonces, no sería una auditoría tanto de seguimiento, sino un poco más pesadita, ¿no? O sea, van a haber más cosas, sobre todo en los cambios, para volver a emitir un certificado con la nueva versión. Entonces, eso les va a pasar. Si les toca una auditoría de recertificación en este cambio, pues no lo van a sentir así, porque finalmente las auditorías de recertificación pues son más pesadas que las de seguimiento, ¿no? Eso se tendría que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, eso lo tendrían que revisar. Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, primero es revisar la brecha, revisar las diferencias que hay entre una versión y la otra, ver si los esquemas, el esquema que se tiene, qué me pide y compararlo contra lo que yo tengo. Entonces, tengo que hacer esa condición. Revisar, ¿no? los cambios. Finalmente, hay cosas que no son urgentes. Entonces, hay que enfocarnos en lo que nos van a auditar, en lo que nos van a pedir primero, ¿no? Por ejemplo, caso de cultura, tenemos que tener objetivos para la cultura. Entonces, esos objetivos son importantes. Entonces, tenemos que trabajar hacia el enfoque y establecer esas medidas y después podemos hacer un programa. Entonces, hay que ir priorizando en vistas de la próxima auditoría. Tenemos a lo mejor un año, tenemos algunos meses de ventaja para hacer estos cambios, pero sí es importante tomar en cuenta los ajustes que pueden hacer, las necesidades que tienen que estar haciendo para prepararse para la siguiente auditoría. Eso es importante, ¿no? Y aquí es importante ir implementando los cambios y generar la evidencia para la auditoría. Entonces, para que cuando no llegue la auditoría, mostremos documentos que hicimos la semana pasada, ¿no? Porque apenas nos dimos cuenta que había que hacer los cambios y pues eso pues se complica mucho porque a veces no tenemos esa actualización. A lo mejor necesitamos teniendo hacer análisis o hacer ajustes en los procesos, en la parte de la información documental y no lo vamos a tener faltando una semana para la auditoría. Entonces, la recomendación que les damos es revisen esas condiciones y entonces hagamos este mismo esquema, ¿no? Y hagamos estas condiciones importantes para las acciones y las actividades que estamos teniendo. Y bueno, para los que están aquí, los que han estado aquí con nosotros durante un poquito más de una hora, tenemos una oferta para todos ustedes, para que lo puedan actualizar su esquema, puedan establecer. Le estamos ofreciendo solamente a los primeros 15 que se inscriban a partir de este momento. Les está llegando un correo. También, perdón, les estamos mandando, aquí les vamos a poner en el chat una liga para que puedan solicitar este diagnóstico de brecha para poder analizar el sistema, lo que ustedes tienen contra lo que les falta desarrollar, ¿no? Eso lo podemos hacer
lo haríamos en sesiones a distancia, ¿no? Esa es una parte importante para que lo puedan establecer. Igualmente, también les vamos a dar un descuento para los cursos de actualización en los nuevos esquemas, en todos estos esquemas que hemos platicado, que hemos visto. Les vamos a mandar o les estamos ofreciendo un descuento por nuestro aniversario, porque estamos celebrando, queremos celebrarlo con ustedes en estas actualizaciones que tenemos, ¿no? Entonces esa parte también es importante. Y bueno, también si requieren ayuda o asesoría o más detalle para la implementación de los nuevos cambios, revisiones de sus sistemas, auditorías internas, podemos hacerlo con precios preferenciales, pero solamente a los que participaron en el webinar en el día de hoy, ¿no? Si les interesa este diagnóstico de brecha, como les comenté, les hicimos llegar un correo. Está por correo la liga. También se las pusimos aquí en el chat. Entonces pueden solicitarlo. Solamente les vamos a dar este precio a los primeros 15, a los que les interese tener este proceso. Lo haremos, digamos, a través de esta actividad, ¿no? Esa es como la parte importante para poderlo hacer y poder estar con ustedes. De alguna forma, agradecerles que hemos estado pues con muchos de ustedes acompañándolo a lo largo de estos 25 años. Tenemos clientes que han estado con nosotros más de 20 años, no los propios 25, porque cuando empezamos pues estábamos muy dispersos, pero tenemos clientes que tienen con nosotros más de 20 años, ¿no? Que hemos hecho transiciones de la ISO 22000 a FCC, a BRC, ¿no? Y a todos los ajustes que han pasado a lo largo del tiempo, y eso es un poco la parte de la experiencia y de lo que hemos hecho y que también pues se los ofrecemos a todos ustedes que han estado con nosotros en este webinar. Vamos a entrar entonces para ver la parte de las dudas o las preguntas que tendremos más o menos un tiempo de unos 30 minutos. Por aquí ya me mandaron algunas preguntas en el chat. Lo pueden hacer a través del chat, poner sus preguntas y les vamos a ir tratando de resolver estas actividades, ¿no? Dentro del proceso que estamos haciendo. Miguel nos dice que su siguiente auditoría de FCC es en febrero. ¿Ya lo van a auditar con la versión 7? No, te va a tocar con la versión todavía 6. Será hasta después de abril. Entonces probablemente te toque en febrero del 2027, perdón, 28, te toque ya con la nueva versión. En la próxima no te va a tocar todavía. Eso es importante porque el proceso para FCC va a ser para abril del 2027. También les recuerdo que bueno, tenemos también un blog de inocuidad. Lo pueden ver en nuestra página. Pueden suscribirse y bueno, también ahí cada vez que haya algún cambio, cada vez que haya alguna modificación o algún artículo de interés, estamos publicando información en nuestro blog y eso pues también los mantiene actualizados. Hemos hablado de los cambios, por ejemplo, de SQF. Estamos haciendo ya la actualización de FCC. Hablamos de los cambios de la ISO 22002-100, ¿no? Entonces tenemos ahí esa información. Se pueden suscribir y recibir cada semana pues el artículo o la información de lo estamos publicando. Tratamos de hacerlo una vez a la semana. A veces nos gana un poco el tiempo y las otras actividades, pero tratamos de hacerlo de esa forma. ¿Alguien que tenga alguna otra duda, alguna otra pregunta sobre los ajustes o los cambios que hay que hacer? Igual pueden abrir su micrófono. Y les comento mientras que también vamos a hacerles llegar
la liga probablemente el día de mañana de este webinar, ya que lo hayamos subido a alguna plataforma para que lo puedan ustedes también ver, ¿no? Y volver a, volver a ver para que lo tengan también ustedes en cuenta, ¿no? Esa parte. Ok, bueno, aquí nos pregunta Miguel, ¿cuáles podrían ser objetivos medibles en cuestión de cultura de inocuidad? Bueno, aquí pueden ser, dependiendo las necesidades que tú tengas, por ejemplo, muchas veces los programas de cultura los hacemos enfocándonos en lo que queremos ir corrigiendo. Por ejemplo, puede ser lavado de manos, puede ser uso correcto de coffee, cubreboca, eh, orden y limpieza, ¿no? Esas son condiciones importantes que se eh, puedes tener. Cuando tú implementas un programa de cultura, entonces puedes irte enfocando a esas necesidades y cómo los estás evaluando. Probablemente el resultado sea a partir de, por ejemplo, una auditoría de buenas prácticas y a partir de esa auditoría de buenas prácticas, entonces tú tienes un resultado. Entonces tú puedes poner como objetivo mejorar en cierto porcentaje, o sea, hay que ponerlo en números, o sea, eso es importante, ¿no? Ponerlo en números y decir, bueno, quiero cambiar o quiero mejorar de obtener, por decir, un número de 7 pasarlo a 8, ¿no? Eso es como lo que quisiéramos tener, ¿no? Es lo que nos interesa tener. Entonces, haces tu campaña y tienes que ir evaluando con esa misma auditoría y ver si hay un cambio importante en ese objetivo. Eso es algo que pueden ir haciéndolo, ¿no? Entonces, así puedes ir a enfocar dependiendo lo que tú necesites desarrollar. Acuérdense que la parte de cultura tiene mucho que ver en lo que nosotros queremos o cómo queremos que la organización se comporte. Si queremos que haya orden y limpieza, pues eso a partir de una evaluación o de análisis o de resultados, tener esa información. A lo mejor si es un problema de lavado de manos, a lo mejor lo hacemos a través de análisis de superficies de las manos del personal y que tengamos mejores resultados de lavado de manos. Entonces ahí tenemos una oportunidad para tener en cuenta el proceso y que bueno, si queremos mejorar de unos ciertos resultados y pasarlos a los siguientes resultados, ¿no? Eso es también como una parte importante dentro del proceso o de las actividades que se están realizando, ¿no? Entonces ahí puedes establecer y tener tus objetivos de inocuidad. Alfredo nos dice, si quiero certificarme solo en ISO 22000, ¿es necesario que la parte de programas de prerequisitos me apoye ya en la nueva ISO 22002-100? No, hasta ahorita no, porque no se ha modificado la ISO 22000. Sí te hace mención de cuáles son los programas de prerequisitos que tienes que tener. La ISO 22000 nos hace mención de la lista de programas de prerequisitos que tienes que tener. Tienes que buscar, en este caso, pues una referencia para implementar esos requisitos. O ahorita puedes hacer o puedes utilizar todavía la 22002-1 del 2009. Puedes utilizar esa misma versión. También es importante señalarles que para el caso específico de la ISO, de las normas de ISO, es un proceso de transición de 3 años. Entonces, si la norma se publicó en el 2025, hay un proceso de transición para cumplir de 3 años. Entonces, en 3 años se va a derogar la 22002-1 del 2009 y quedará vigente la nueva versión. Pero esa es como la parte importante. También hay que recordar que la ISO 22000 no me exige la 22002-1. Entonces eso también tienes que tomarlo en cuenta para poderlo desarrollar hasta el día de hoy. Cuando probablemente entre la norma en revisión o tengamos una nueva versión, a lo mejor ya va más enfocada al cumplimiento en base a las nuevas normas 22002-100, ¿no? Eso tendríamos que eh, tomarlo en cuenta, ¿no? A partir de esos requerimientos.
Ok, ¿alguna otra duda? De todas maneras, les recuerdo, si les interesa la parte del diagnóstico de brecha, ya están abiertas las solicitudes. Ya me llegaron 3 empresas que se acaban de, de solicitar. Entonces, se están acabando los lugares para que también lo tomen en cuenta, ¿no? Eso es una parte también importante. Si quieren que les ayudemos a revisar esas diferencias o esos cambios con las nuevas versiones, les podemos ayudar con mucho gusto, ¿no? Esa es una parte importante y es para que aprovechen también este regalo que le estamos haciendo por estos 25 años que tenemos con ustedes, ¿no? Muchos de ustedes son clientes de nosotros, muchos de ustedes han estado en capacitaciones, han estado en asesorías, en la implementación de muchos esquemas y bueno, pues también obviamente para los clientes pues tienen un precio preferencial y bueno, muchos de ellos ya están preparándose para la transición y los cambios, ¿no? Entonces esa parte también es importante considerarlo. También les recuerdo, dándoles tiempo para que revisen sus dudas, que bueno, tenemos una plataforma de capacitación online de cursos de autogestión disponibles 24/7 y que pueden ir tomando a su propio ritmo y llevar esa capacitación que lo pueden hacer a través de la plataforma que se llama Academia de Inocuidad. Ahí pueden ustedes encontrar toda esta información, los cursos básicos eh, de Food Defense, de Food Fraud, de los propios sistemas estarán ahí puestos. Ya en breve estaremos teniendo ya las nuevas actualizaciones, los cursos con las nuevas versiones estarán también disponibles ahí en la parte de academia. Igualmente ahí tenemos algunos webinars que están disponibles de forma gratuita, así que pueden visitar en academiadeinocuidad.com y tendremos ahí varios webinars ya eh, gratuitos que pueden tomar, pueden también aprender a usar la plataforma, que es muy sencillo. Finalmente es la reproducción de videos con los diferentes temas que tenemos y eso lo pueden ir haciendo, digamos, en los tiempos que ustedes tengan disponible, ¿no? Para que eso lo puedan hacer. Bueno, entonces no hay más preguntas. De todas formas, pueden mandarnos sus dudas a través del correo. Con mucho gusto los podemos ayudar más adelante si tienen dudas. Nos las pueden hacer llegar a través del correo. Y bueno, les quiero agradecer mucho el tiempo que han estado con nosotros. Gracias por participar con nosotros en este webinar. Gracias a los que han estado acompañándonos a través de estos 25 años. Un agradecimiento a todos los clientes que han estado con nosotros, a todos los miembros de SICA, a las personas que han participado con nosotros a lo largo de estos 25 años. También les quiero agradecer que su aportación, la parte que han estado con nosotros. Y bueno, espero que nos podamos ver pronto. Les agradezco mucho tu tiempo. Cuídense mucho y bueno, pues nos veremos muy pronto en algún otro webinar. Gracias y nos vemos la próxima.
horas.